¿Alguna vez has guardado un secreto toda tu vida? Lo guardé. Uno de esos que pesan en el pecho incluso cuando soñamos. Hoy, después de tantos años de silencio, he decidido contártelo. Si alguna vez te has tragado las lágrimas, reprimido un deseo o te has callado por miedo al que dirán, tal vez te veas a ti mismo en mí, quédate conmigo hasta el final. Porque esta historia, mi historia, puede cambiar la forma en que ves el amor, el pasado, e incluso a sí misma. ¿Alguna vez te has arrepentido de haber tomado la decisión correcta? ¿O de no haber seguido tu corazón? Mi nombre es Amalia. Tengo 82 años, y si me vieran ahora, podrían pensar que soy una viejita más que vive rodeada de nietos, con el pelo blanco recogido en un moño y las manos arrugadas que ya no cosen como antes. Pero detrás de estas arrugas hay una historia que nunca conté. Y hoy, sentado en esta mecedora, con el olor a café recién hecho que sale de la cocina y el sonido de la suave lluvia rompiendo el techo de hojalata, siento que ha llegado el momento. Nací en 1943, en un pequeño pueblo escondido en el interior de Argentina llamado San Antonio de Areco. En ese momento, todo era más lento, más seco, y más exigente para las mujeres. Hija de un granjero estricto y una costurera silenciosa, crecí entre telas, gallinas y promesas que no eran mías. Desde muy temprana edad, supe que mi vida sería diseñada por otros. Pero ni siquiera eso me preparó para lo que sucedió el día de mi boda. En esa época, la vida de las niñas estaba escrita con la tinta de sus padres. No se hablaba de sueños, ni de deseos, solo de decencia y obediencia. Mi madre vivía con los ojos bajos, cosiendo vestidos para las damas ricas de la ciudad. Dijo que una mujer de respeto no respondía en voz alta ni tenía deseos. Mi padre, don Lorenzo, era duro como la madera de roble. Sus pesadas botas resonaban en los palos, como un martillo de hierro, y una mirada suya bastaba para que el silencio se apoderara de la mesa. A los 17 años, apenas sabía lo que era el amor, pero lo sentía crecer dentro de mí, como un capullo de flor que insiste en brotar incluso en el frío. Y fue en aquel seco verano de 1960, entre las paredes tapudas de la escuela de monjas y los viajes a la tienda de comestibles de doña Efigenia, que conocí a Joaquín. Tenía manos grandes y oscuras, y una sonrisa que rompería cualquier invierno. Trabajó como ayudante en la estación de tren. Era hijo de uno de los empleados del rancho y, por lo tanto, inapropiado, como dijo mi padre cuando nos vio hablar por primera vez, pero yo ya estaba encantado. Joaquín hablaba en voz baja, con voz ronca, y siempre me ofrecía mango maduro cuando pasaba por las vías del tren. Me miró a los ojos, algo que ningún otro chico del pueblo se atrevía a hacer. Y cuando nuestras manos se tocaron por primera vez, sentí un calor que subía por mi cuerpo como un rayo de sol que atraviesa la piel. Su piel olía a sudor y a madera, y eso me hipnotizaba. Más que cualquier poema de la clase de literatura, empezamos a vernos escondidos, en las sombras de la vieja mansión que estaba detrás de la iglesia. Me contó sus sueños de viajar a Buenos Aires, trabajar con máquinas, estudiar de noche. Me limité a escuchar, sonriendo, deseando un destino diferente al que me esperaba, casarme con quien mi padre eligiera, dar a luz hijos y callarme. Nuestro amor estaba hecho de silencios, caricias furtivas y palabras susurradas bajo la luna. No tenía promesas, pero tenía verdad. Fue un año entero así, entre reuniones robadas y cartas escondidas entre las telas de mi madre. Pero todo se vino abajo cuando un primo chismoso nos vio tomados de la mano detrás del almacén. La noticia se extendió más rápido que el viento a través de los arbustos. Mi padre me encerró en mi habitación durante 3 días, quitó la cerradura y solo permitió que mi madre me trajera comida. Con cada golpe que daba en la puerta, mi corazón parecía detenerse.
Mi madre lloraba suavemente al otro lado de la pared. Después de eso, nunca más volví a ver a Joaquín libremente. Mi padre prohibió cualquier contacto y amenazó a su padre con despedirlo. Era como arrancar una flor de raíz, sin piedad. Durante meses lloré suavemente, mordiendo la almohada para no escandalizar a la casa. Joaquín seguía esperándome en la esquina de la tienda, pero pasé con la cabeza gacha, sintiendo que el mundo se derrumbaba por dentro. A los 18 años me comprometí con Ernesto, el hijo de un amigo de mi padre, un hombre 8 años mayor que yo. Vestía trajes marrones y olía a humo frío. Ernesto era lo opuesto a Joaquín. Hablaba poco, sonreía aún menos. No me miró a los ojos. Pero mi padre decía que era un hombre de palabra, que me cuidaría bien. Nadie me preguntó si lo amaba. Amar era cosa de una película americana, no de una mujer decente. Empecé a bordar mi ajuar con la ayuda de tías y primas. Los días se alargaban, cosidos con puntadas de resignación y olor a lavanda vieja. Con cada vestido de encaje que terminaba, era como si cosiera un poco más mi destino, mi cuerpo, sin embargo. Aún ardía con los recuerdos de Joaquín. Por la noche, cuando el calor del verano era insoportable y la casa estaba en sueños, me tumbaba sobre la sábana de algodón y sentía, como un soplo lejano, sus manos sobre mí. Nunca fuimos más allá de besarnos, pero mi corazón sabía más de lo que mi cuerpo podía expresar. Las cartas de Joaquín dejaron de llegar. Decían que había ido a la capital, a trabajar con los trenes. Pero una parte de mí sabía que todavía me amaba. Lo sentí en el pecho, como quien siente cuando va a llover. La boda estaba programada para una mañana de abril, cuando los naranjos comenzaron a perfumar el aire con su olor dulce y fresco. La casa estaba llena de mujeres con faldas largas y risas falsas. Decían que yo era una chica afortunada por haber conseguido un buen marido. Pero la suerte era lo que me faltaba en el pecho. La noche anterior no dormí. El viento golpeaba las ventanas y traía el aroma de la tierra mojada. Miré al techo, preguntándome cómo habría sido mi vida si mi padre no hubiera destruido mi amor. El día de la boda, me puse un vestido de encaje que mi madre hizo a mano. Temblaba mientras abrochaba cada botón de mi espalda. Me miró con ojos tristes, como si supiera lo que sentía, pero no dijo una palabra. La iglesia estaba decorada con flores blancas y bancos encerados. Caminé por el pasillo con las piernas temblorosas, el velo picando mi cara y un deseo abrumador de correr a la estación y tomar el primer tren. Pero caminé. Caminé como quien camina hacia su propia muerte. En la fiesta, sonrisas falsas, vino barato y música de mandolina. Vi a la gente bailar como si el mundo fuera justo. Ernesto, mi nuevo esposo, bebía y hablaba en voz alta con sus amigos, ignorando mi presencia. Cuando todo terminó y los invitados se fueron, entramos en la casa. ¿Qué sería nuestra? Era una mansión fría y oscura, con muebles heredados y olor a cera. Me dolía el vientre de ansiedad. Ernesto se fue a duchar y yo me senté en el borde de la cama, descalzo sobre el tosco piso de madera, pero esa noche, algo sucedió. Mientras esperaba a mi esposo, escuché 3 golpes ligeros en la ventana de la sala. Era una ventana baja, que daba al patio trasero. Mi corazón se detuvo por un segundo. Corrí allí con el corazón latiendo con fuerza y... era él. Joaquín. Se quedó allí, con los ojos llenos de lágrimas y un pedazo de papel en la mano. No podía permitirte hacer eso, susurró. Me fallaron las piernas. Y sin pensarlo, abrí la puerta trasera. Entramos en la cocina, a oscuras. Sus manos temblaban al tocar las mías.
Joaquín parecía más delgado, más cansado, pero sus ojos seguían siendo los mismos. Dijo que había regresado hace 2 semanas. Se enteró de la boda por un primo y que no había podido dormir desde entonces. No mereces una vida sin amor, murmuró. Quería decir que era demasiado tarde. Que ahora era una mujer casada. Pero mi cuerpo decía otra cosa. Tenemos hambre. El uno del otro. Hambre de todo lo que nos robaron. Fuimos a la habitación de atrás, la que estaba cerrada con llave, con olor a cedro viejo. Allí, entre sábanas que mi madre había lavado para el ajuar, le di todo lo que era. Me temblaban las manos. Me dolían las piernas tanto que resistí este momento durante tanto tiempo. El mundo parecía haberse detenido. Solo podíamos oír nuestra respiración, el crujido de la madera y los latidos del corazón. Fue allí, esa noche que debería haber pertenecido a Ernesto, que dejé de ser una niña. Y nunca me he arrepentido. Luego me dio un beso en la frente y se fue antes del amanecer. Subí a la habitación como quien trepa por un andamio. Ernesto dormía vestido, oliendo a cachaca. Me acosté a su lado como si no hubiera más mundo. Durante días viví una mezcla de culpa y éxtasis. No podía mirar a nadie a los ojos. Pero dentro de mí había algo encendido, un resplandor que nadie podía extinguir. Joaquín no volvió a aparecer. La carta que me había dejado tenía una sola frase: sé feliz, incluso sin mí. Los días se convirtieron en meses. Mi matrimonio con Ernesto fue frío como la piedra. Nunca me pegó, pero su ausencia fue una forma de violencia. Trabajaba todo el día, volvía tarde y apenas me hablaba. Lavé la ropa en el tanque de piedra. Sentí que el jabón me lastimaba las manos y recordé el tacto de Joaquín. A veces, me encontraba sonriendo sola, hasta que la realidad me tiró hacia atrás. Nunca le conté a nadie lo que hice esa noche. Ni a mi madre. Ni siquiera al sacerdote. Cuando fui a confesarme, meses después, nació mi hija Clara. Y por más que Ernesto dijera que ella tenía la nariz de su madre, yo sabía la verdad. Clara nació con ojos marrones oscuros y una dulce forma de ver más allá de las cosas. A veces me encontraba mirándola y sintiendo un bulto en el pecho. Era como si Joaquín me hubiera dejado una parte de sí mismo allí conmigo, para siempre. Ernesto nunca lo supo. Y nunca lo hice. Porque en esa época, una mujer que guardaba secretos era considerada peligrosa. Hoy, a los 82 años, me siento en esta mecedora, me duelen los huesos y mi corazón está en paz. Llevo una historia que nunca les conté ni siquiera a mis hijos. Pero ahora, mirando la vida con los ojos de quien ha visto demasiado, comprendo que a veces el amor no gana, sino que transforma. Ese momento, esa noche silenciosa, me convirtió en una mujer. Me dio vida. Y aunque nunca volví a ver a Joaquín, él sigue aquí, en cada brisa que entra por la ventana, en cada sueño que aún tengo cuando cierro los ojos. El tiempo pasaba como un vendaval que barre las hojas secas de la vereda. Clara creció, y cada vez que sonreía, veía el reflejo de Joaquín en sus rasgos. Una sonrisa ligeramente torcida, una risa tímida y la mirada curiosa que siempre buscaba el cielo. Mientras tanto, mi matrimonio con Ernesto se ha convertido en una rutina gris. No era cruel, pero estaba ausente. Trabajaba en el almacén de la ciudad, volvía cansado, con olor a humo y pan duro en las manos. No había afecto entre nosotros, solo costumbre. Los domingos leía el periódico mientras yo cosía. La radio tocaba viejos tangos que me hacían cerrar los ojos y recordar el calor de las manos de Joaquín en mi espalda. La vida era sencilla.
Barrimos el piso, hicimos sopa de huesos y fingimos que todo estaba bien. Pero nunca olvidé esa noche. Y nunca supo que fue de él. Pregunté discretamente a algunos conocidos, pero nadie supo decírmelo. Era como si hubiera venido solo para esa despedida. Un regalo y una despedida. Con el tiempo, Ernesto se enfermó. El médico dijo que era el pulmón, tal vez por el carbón que llevaba cuando era joven. Empezó a toser durante la noche, y yo lo cuidé como quien cuida de una planta que ya no florece. Preparaba tés, limpiaba sus pañuelos ensangrentados y escuchaba pacientemente sus quejas. Nunca fui mala con él, pero tampoco lo quise. Hice lo correcto. Porque en ese momento, hacer lo correcto era todo lo que nos quedaba cuando el corazón estaba en silencio. Clara tenía entonces unos 7 años. Ya empezaba a hacerme preguntas difíciles. ¿Por qué papá estaba tan serio? ¿Por qué lloraba yo escondida en la cocina? Un día, me dibujó con el corazón roto. Guardé ese papel doblado en el buzón que guardaba escondido detrás de la máquina de coser. Junto a él, también estaba la frase escrita por Joaquín. A veces lo leo y lo releo, como quien pasa los dedos por una vieja cicatriz. Él dijo, sé feliz, incluso sin mí. Pero yo no sabía cómo ser feliz con Ernesto. Cuando Ernesto murió, Clara tenía 11 años. Era un velorio sencillo, con olor a flores viejas y café caliente. Algunas señoras rezaban, otras susurraban. Me senté junto al ataúd, mirando a ese hombre con el que compartí durante tantos años sin saberlo realmente. No lloré. Sentí un pesado silencio en mi pecho, como el de una iglesia vacía. Fue el final de una historia que empezó mal desde el principio. Y con ello, también enterré una parte de la mujer que fingí ser durante tanto tiempo. Después de eso, me convertí en una joven viuda, a la edad de 33 años. Los vecinos vinieron a traerme pasteles y consejos. Algunos decían que ahora podía vivir mi vida. Pero ya ni siquiera sabía cómo era eso. Clara me dio fuerzas. Era una chica dulce y muy madura para su edad. Me ayudaba con las tareas del hogar, cuidaba de las gallinas y me leía por las noches. La casa parecía más ligera sin la presencia de Ernesto. Abrí las ventanas por la mañana, olí el arbusto mojado y, por primera vez, respiré sin culpa. Durante muchos años, mi vida se limitó a la maternidad y al trabajo. Hacía dulces para vender, reparaba ropa, bordaba canastillas para otras novias. Irónico, ¿no? Yo, que me obligaron a casarme, cosía sueños para otras chicas. Algunas me hablaron de sus novios, de sus miedos y esperanzas. Escuché todo en silencio, sonriendo por fuera, pero preguntándome cuántos de ellos serían realmente felices. En ese momento, pocas mujeres tenían otra opción. Hicimos lo que les dijeron, y aún así estábamos agradecidos por ello, pero Clara creció de otra manera. Le enseñé a pensar, a preguntar, a dudar. Cuando ella quiso estudiar en el extranjero, vendí mi anillo de compromiso para pagar el pasaje. Se fue a la capital a estudiar enfermería. Y allí se enamoró de un buen chico. Se casó por amor. Que yo sepa. Y ese día, cuando vi a mi hija entrar en la iglesia con una mirada serena, supe que había hecho algo bien. Rompió la cadena. Ella tenía lo que yo no tenía, libertad para elegir. Hoy, cuando me siento en el porche y escucho a mis nietos tocar en el patio trasero, siento que parte de mi pasado todavía vive en mí, pero ya no me domina. Cada arruga de mi cara cuenta. Una historia que no está en ninguna foto. Y aunque he cargado con el silencio durante décadas, hoy he encontrado la fuerza para hablar. Joaquín fue mi gran amor, aunque solo fuera por una noche.
Y este recuerdo, al contrario de lo que pensaba, no me avergüenza. Ella me consuela. Ella me completa. A veces, cuando el viento golpea y trae el olor a tierra húmeda, cierro los ojos y casi puedo escuchar que me llama, mi chiquita. Nunca más volví a saber de él. Nunca me escribió, nunca regresó. Pero él vive en mí. Ah, los ojos de Clara. A la manera de mis nietos. Y en el recuerdo más vívido que llevo en mi corazón, que, por una sola vez, fui profundamente amado. Aunque fuera en secreto, fueron muchos años guardándome todo esto para mí. Años en los que el recuerdo de aquella noche vivía escondido entre los pliegues de las sábanas que lavaba, entre los suspiros que tragaba cuando encendía la luz de la cocina al amanecer. Nunca le conté esta historia a nadie, ni siquiera a Clara. Pero ahora, a los 86 años, con mis huesos advirtiéndome que se acerca el final, siento que no puedo irme con este secreto. No porque sea una carga, sino porque es una parte hermosa y triste, de lo que fui. La verdad es que no me arrepiento de lo que viví con Joaquín. Lo que me duele a veces es pensar en todo lo que podría haber sido. ¿Me esperó? ¿Sufrió como yo? ¿O seguiste adelante, olvidándome de cómo sé? ¿Olvida una carta sin remitente? Nunca lo sabré. Y tal vez eso sea parte de la amarga belleza de la vida, no siempre tenemos las respuestas. Solo los sentimientos. Y los míos, incluso después de 60 años, siguen siendo agua clara como el agua de pozo. A veces pienso en escribir una carta y enterrarla debajo del limonero en el patio trasero. En ella, Clara plantó flores hace años, cuando se enteró de que estaba esperando a su segundo hijo. Es un árbol hermoso y fuerte, que proporciona buena sombra en las tardes calurosas. Sería feliz si mi historia se quedara ahí, enraizada en los recuerdos que planté con mis manos callosas. Porque por mucho que mi cuerpo envejezca, hay partes de mí que nunca han pasado de moda. Como el deseo de ser escuchado. Y el derecho a ser recordado como fui, no como me dijeron que fuera. El otro día, mi nieto mayor me preguntó si alguna vez me había enamorado realmente. Sonreí y dije que sí. Y él, con esa inocencia que solo tienen los jóvenes, le respondió: entonces tuviste suerte. Me limité a negar con la cabeza. Porque a veces la suerte llega en forma breve, como una flor que nace en pleno invierno. No dura mucho, pero el perfume permanece. Y es este perfume el que aún huelo cuando recuerdo. El tacto de Joaquín, sus palabras, el sabor dulce de lo que nunca volvió. El tiempo ha enseñado mucho. Enseñó que el perdón no es olvidar, es aceptar que ciertos dolores ya no cambian. Enseñó que no todo silencio es cobardía, a veces, es la supervivencia. Y también me enseñó que las mujeres de mi generación eran valientes, incluso sin gritar, incluso en silencio. Nos criaron para servir, para bajar la cabeza, para fingir que todo estaba bien. Pero dentro de nosotros se quemaron sueños, deseos, mundos enteros que nunca se dijeron. Y hoy, al contarles todo esto, siento que estoy liberando a muchos de nosotros. Mi esperanza es que alguna mujer que me escuche ahora reconozca un poco de su propia historia en la mía. Que entiende que incluso cuando todo parece pequeño y sin elección, todavía hay espacio para sentir, para amar, para soñar en silencio. Que incluso una vida llena de renuncias puede guardar bellezas que el tiempo no borra. Porque el corazón, hija mía, se aferra a las cosas más simples. Y el mío nunca olvidó esa noche. Ni el sonido de la lluvia, ni el calor de un beso de verdad. En los últimos años, empecé a hablar más conmigo misma. Cuando todo el mundo está dormido y la casa se queda en silencio, me siento en mi mecedora, miro al cielo e imagino dónde estaría hoy. ¿Tuvo hijos? ¿También se casó sin amor?
¿O no volvió a pensar en mí? Estas preguntas nunca serán respondidas. Pero no pasa nada. Porque lo que necesitaba de él, él me lo dio, una memoria limpia e intensa que me sostuvo en allí los peores días. Y me hizo creer que el amor sí existe. Incluso cuando dura poco tiempo, Clara todavía no sabe nada de esta historia. No sé si te lo diré. Tal vez algún día, cuando tenga la misma edad que yo, comprenda que ciertas verdades solo florecen con el tiempo. Hoy les digo a ustedes que me escuchan, porque siento que mi corazón merece ser escuchado antes de que deje de latir. Guarde esta historia cuidadosamente. No porque sea trágico, sino porque es real. Y la realidad, cuando se toca con ternura, tiene el poder de sanar incluso lo que nunca se ha dicho en voz alta. Si has llegado hasta aquí, te lo agradezco de todo corazón. Escuchaste no solo una historia de amor prohibido, sino también un pedazo del alma de una mujer que aprendió a sobrevivir en un tiempo que no estaba hecho para ella. Espero que esta historia te acepte de alguna manera, que te haga pensar en tus propias elecciones, en los silencios que llevas, en los recuerdos que aún no has tenido el coraje de contar. Porque todos tenemos una historia escondida en lo profundo de nuestro pecho, esperando un oído que nos escuche. Y ahora te pregunto, ¿cuál es el recuerdo que aún mantienes en secreto? Si este video tocó tu corazón, compártelo con alguien que amas. Y deja aquí en los comentarios una palabra, un gesto, o un recuerdo que te gustaría conservar para siempre. Quién sabe, tal vez tu historia también inspire otra vida. Y asegúrate de suscribirte al canal para recibir más historias conmovedoras.